Acuéstate con ella. El líder del grupo de culto le gritó a Tundai que se acostara con su madre. Él comenzó a quitarse los calzoncillos. Su padre, el señor Adola, observaba. La señora BC yacía allí, impotente, mientras su propio hijo, listo para acostarse con ella, podía oírlo todo, pero las drogas no le permitieron reaccionar. De ninguna manera, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras Tund cometía el mal con su propia madre. El grupo de culto continuó con su ritual. Cuando Tunei terminó, se puso de pie, dejando a su madre en el suelo, todavía desnuda. El líder comenzó a hablar con este ritual. Te has convertido en miembro del culto. El ritual de tu padre se ha renovado a través de ti y te convertirás en custodio de su compromiso con este culto sagrado. La señora BC fue de vuelta a su habitación con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, pero a nadie le importó realmente, excepto a Tundei, quien se sintió realmente mal. Se sentía tan mal que casi podía sentir el dolor físico recorriéndole el cuerpo. Aún así, esperó hasta que, al final del ritual, la señora BC finalmente sucumbió al sueño debido a los medicamentos y el dolor. Antes de despertar, el señor Adola y Tundei ya habían cerrado la puerta de su habitación, así que al despertar, tocó y tocó, pero no logró que nadie la atendiera. El señor Adola, sabiendo lo que quería hacer, ya había enviado a sus 2 hijos restantes de vacaciones. Se alegraron mucho cuando les dijeron que viajarían por un mes. Fue más tarde esa mañana cuando Tunai le llevó comida a su madre. Abrió la puerta con cuidado y entró. Se negó a mirar a su madre a la cara. Cuando dejó caer la comida con voz temblorosa, su madre lo llamó. Tund, ¿qué has hecho? ¿No tienes conciencia? Yo te di a luz, soy tu madre. ¿Cómo pudiste acostarte con la mujer que te dio a luz, la que te amamantó durante 2 años cuando, por cualquier razón que creas tener, tienes razón? Soy lo suficientemente amable para decirte que sigue siendo un día muy estúpido. Decidió sentarse a hablar con su madre. Se sentó de tal manera que le dio la espalda. Tengo muy pocas opciones. Mamá y papá dijeron que nos volveríamos muy pobres si no lo hacía. Tú ayudaste a papá a arruinar nuestras vidas con lo que dijo. Ni siquiera puedo tener éxito por mi cuenta. Si no hago esto, es como si mi destino estuviera atado a su ritual. Soy inútil sin él. Sabías que sus manos no estaban limpias cuando te casaste con él. ¿Y ahora crees que soy la única a la que culpar? Tunai dijo que, aunque tenía poca energía para enfadarse, la señora BC siguió hablando. Así que me vas a culpar por casarme con alguien a quien todos consideramos un filántropo que simplemente no quería que se supiera su fuente de riqueza. Mi familia me habría repudiado si me hubiera negado a casarme con tu padre. Empecé a sospechar de él cuando nos casamos. Y aún así no puedo irme porque sería una pena haberme ido, haber dejado a un hombre importante para que volviera a afanarse. Así que mamá, todos teníamos miedo de volver a ser pobres después de experimentar la riqueza. No puedes culparme por sentir lo mismo contigo. No te atrevas a comparar tu maldad con mi miedo. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Has perturbado la santidad de la vida misma. Nunca pensé que le diría esto a ninguno de mis hijos, pero lamento el día que te di a luz. Eres el epítome de la decepción. La señora BC se enfrentó al otro lado, sin mirar ya a su hijo. Supongo que ahora que has hecho lo que te han dicho, se me permitirá dejar tu riqueza, porque nunca he odiado el dinero tanto como tú me has hecho odiarlo. Ahora, con calma, Tunai le dijo a su madre, no puedes irte. Tú eres el vínculo entre mí y la riqueza. Lo que hicimos ayer tiene que ser constante para que el sacrificio funcione. Mi padre usaba sangre humana. Esto es todo lo que tenemos que hacer. La última fuerza en ella. La señora BC empezó a hablar otra vez. Sangre de la gente. ¿Con qué clase de hombre me casé? ¿Con qué clase de hombre? ¿Es este? Ustedes estaban matando a los hijos de otras personas por dinero y ahora a mí. Alma también debe ser sacrificada. Padre dijo. ¿Sabías que era un ritualista? Tunde dijo. Tú y tu padre están locos.
Son estúpidos por intentar obligarme a ser parte de este mal. Son estúpidos. Tunde. Día y no seré parte de esto. Con esto, Tunde finalmente se fue. Fue a la habitación de su padre. El señor Adola ya estaba a punto de mudarse al otro mundo. Su pierna izquierda había empezado a poderse. Huele muy mal y le dolía. Padre, mi madre no parece que alguna vez vaya a ceder. El señor Adola gruñó. Bueno, no lo hizo, pero lo hicimos. La última vez debes aceptar el hecho de que ella siempre puede negarse. Así que traza tus planes y haz lo que tengas que hacer. ¿Quieres decir que debería estar preparado para siempre? Violarla. Estaba estupefacto. Te dije que hicieras lo que tuvieras que hacer con esto. Tunay salió de la habitación sin saber qué le depararía el futuro. El señor Adola murió 2 meses después de esta conversación con su hijo. A su muerte, llegó el ritualista de la hermandad. Encerraron su cuerpo en la habitación secreta y realizaron muchos rituales. Bailaron y cantaron, y ese día se vio obligado a hacer muchas cosas como una forma de tomar el relevo de su padre. A veces lloran, se ríen. Les tomó horas descansar. El cadáver, antes de que a otras personas se les permitiera verlo, el entierro no se parecía en nada a lo que la ciudad había visto. Cientos de vacas fueron asesinadas. Se llamó a músicos para cantar y se invitó a diferentes funerarios a cargar el ataúd y actuar con él. Aunque el señor Adola murió en sus 60 cumpleaños, fue casi como si hubiera muerto a los 100. Por cómo fue la fiesta, la gente se peleaba por carne y arroz. Muy pocos derramaron lágrimas, y estas fueron por razones egoístas. Mientras procedían, el rey de la comunidad también vino a llorar con la gente. Por supuesto, todos los dignatarios presentes fueron reconocidos. Se llamó a la gente para hablar de todo lo que sabían de él y dieron discursos realmente asombrosos. Hablaron de cómo era un regalo para la humanidad y de cómo no podían estar lo suficientemente agradecidos a Dios por él durante todo este tiempo. La señora B.C. se encontraba en uno de los toldos con un grupo de familiares y amigos. Sus hijos también estaban sentados en un toldo con sus amigos. Rodeándolos, el primogénito Tunay era quien saludaba y acompañó a la gente para firmar el registro fúnebre. Estaba sentado de tal manera que miraba directamente a su madre. Su madre se negó a apartar la mirada. Llevaba un manto blanco y una gorra roja, al igual que los demás miembros de la hermandad, a diferencia de los demás presentes. La señora B.C. ahora sabe lo que estaba sucediendo, y en lugar de lamentar la muerte de su esposo, lo que sintió por él fue disgusto, así que cuando el doliente se esforzó por acercarse para que ella viera que estaban allí, se sintió perturbada por su gesto. Sus otros hijos estaban allí llorando, aún ajenos a la maldad que los rodeaba. Más tarde ese día, su madre y Felicia entraron en la sala después de que se quedaran solos. Tunde comenzó a dirigirse a la familia como líder de este hogar. Debo arreglar las cosas para nuestra familia. Yo, Felicia, les traeré dinero para que puedan empezar a tener su espacio y a pensar en cómo tener a su familia. Mi madre y yo nos quedaremos en esta casa para cuidarla y así poder formar mi propia familia aquí también. Yo se echó a reír cuando dejó de hablar. Claro, la razón por la que Tunde decía todo esto era porque quería que todos se fueran para poder hacer lo que quisiera con su madre sin que ella lo ayudara, pero a yo le pareció muy divertida su charla. Tund, eres tan graciosa. Cuando murió nuestro padre que ya te vistes como él y actúas como si fueras nuestro padre. ¿Cuántos años hace que me enviaste con 3 y estás dando órdenes? Tund no dijo nada. Felicia se sentó con su madre y apoyó la cabeza en su hombro. Hermano, Tund, no me gusta que estés sacando esto a colación el mismo día que murió nuestro padre. ¿Acaso estabas esperando para asumir su deber? Todavía de luto. Por Dios. Su madre sabía todas las intenciones de Tunda. Ella sabía que esto era para que él pudiera hacer lo que quisiera. Tunda, has escuchado a tus hermanos. Este no es el momento de decir todo esto. ¿Quieres callarte y dejarme hablar?
Tunda hizo callar a su madre, sorprendiéndola a ella y a sus hermanos. La mente de su madre rápidamente se dio cuenta de que esto podría deberse a que él había empezado a acostarse con ella, a que ya no la veía como su hijo, sino como un ser humano igual a él. La señora B.C. comenzó a llorar. Esto enfureció a sus otros hijos. Yo atacó a su hermano intentando luchar contra él. La señora B.C. tuvo que intervenir rápidamente. No soportaba ver a Yo lastimado. Al final del día, la familia se dispersó a otras zonas del apartamento, dejando a la señora B.C. y a su hija todavía sentadas en el salón. Felicia lloró sutilmente por la muerte de su padre y el caos que rodeaba a su familia, mientras que la señora B.C. lloró por las cosas que no podía contarles a sus otros hijos. Más tarde, por la noche, la señora B.C. durmió en la misma cama con su hija. Quería usarla como tapadera para evitar que Tunay tuviera acceso a ella. El sexo constante con su madre debía comenzar una semana después del entierro de su padre, así que Tundi estaba preocupado de que su madre usara a su hermana como escudo. Un día, cuando su madre estaba sola, Tundi fue rápidamente a ver a su madre. Entiendo que intentes usar a BC para protegerte de hacer lo que debes, pero debo decirte que corres el riesgo de ser expuesta si continúas. ¿A qué te refieres con expuesta? Tunay, eres tú quien tiene miedo de ser expuesta, dijo la señora BC con cansancio. Tunday soltó una risa maliciosa. Tengo una grabación de sexo contigo. ¿Qué crees que pensarán tus otros hijos de ti cuando vean ese video? ¿Qué crees que dirá la sociedad? La vergüenza definitivamente recaerá sobre ti. La señora B.C. se quedó atónita. Se levantó de un salto y comenzó a golpear a Tunday. ¡Qué ritualista malvado! ¿Cómo te atreves a tirar de ella? Se alejó de él y salió de la habitación, dejando a la señora B.C. para decidir si estaba lista para ser juzgada por el público o para seguir permitiendo que su hijo le causara dolor. Entre estas opciones no había ninguna que estuviera lista para tomar, pero estaba demasiado asustada para. Ella le dijo a su hija que empezara a dormir en su propia habitación, pensando que la persuasión funcionaría con su hijo. Una de las cosas que la hermandad disfrutaba hacer era organizar fiestas. Una semana después del entierro de su padre, Tunay asistió a una fiesta de sus miembros, una celebración de la vida. Fue la primera vez que experimentó cómo los miembros de la sociedad mataban humanos casualmente para su sacrificio. Ante sus ojos, el celebrante degolló a una niña, recogió la sangre y bebió un trago. Los miembros de la sociedad vitorearon. Tunay estaba demasiado atónito para celebrar. Todo era aburrido y nuevo para él, y no entendía por qué esta gente era tan mala. Pero entonces recordó rápidamente que ahora era uno de ellos y que también le había hecho algo malo a su propia madre. La hermandad le dio la bienvenida. Regresó a casa ese día sintiéndose ligero por la experiencia, pensando que tendría que dormir con su propia madre esa noche, además de todo lo que había hecho. Había presenciado ese día antes de llegar a casa. Fue a un porro y compró paquetes de marihuana. Luego fue directo a la habitación de su madre. ¿Qué te pasa? Se las arregló su madre para preguntarle por la expresión de su rostro. Hoy vi algo realmente horrible. Vi a uno de los sectarios degollar a una chica y beber de su sangre, dijo con la cabeza inclinada. Sábado, quizá ahora entiendas lo que digo. Nada bueno puede salir de esto. Aún puedes darle la espalda. No tienes que hacer esto, nos las arreglaremos. Tunde se rió. Bueno, por eso tengo que hacer esto. Si podemos seguir con esto, entonces no tendré que matar para mantener la riqueza de mi padre. ¿Crees que esto no es lo suficientemente malo?, preguntó su madre, decepcionada. No tanto como para matar a mucha gente. Tunde encendió su hierba y comenzó a fumar. Todavía en la habitación de su madre. Si estás tan seguro de que eres un santo y esto no es pecado, ¿por qué tienes que drogarte para salir adelante? Eso. Tunde se detuvo un rato y. Seguí fumando. Bueno, por tu culpa. Madre, no quiero verte como mí. Mamá cuando hago lo que tengo que hacer. Pero. Soy tu madre. Para. Dijo Tunay.
tapándose los oídos y poniéndose de pie cuando miró a su madre. Ahora sus ojos estaban muy rojos. Ahora quítate la ropa. La señora B.C. empezó a temblar cuando se dio cuenta de que sus palabras no surtían mucho efecto. Por favor, Tunde, no hagas esto. Quítate la ropa. ¿Crees que quería esto? Quítate la ropa. La señora B.C. se negó. Sí, me niego. Entonces enviaré el video a un medio de comunicación para que todo el mundo vea que la famosa señora Bey se acuesta con su propio hijo sin esperar a que hablara. Tunay saltó sobre ella y usó un envoltorio para atarle la boca. La señora B.C. intentó apartarlo, pero él rápidamente sacó una cuerda de su bolsillo y ató a su madre a una cama. La señora B.C. quiso matarlo en ese momento. Él había querido hacerlo antes, pero sentía que siguió siendo su hijo. Ahora mismo no siente nada por él, solo odio y la intención de matarlo ahí mismo. El día terminó después de 10 minutos. 10 minutos bastaron para que su madre volviera a ser una sombra de sí misma, para hacerla anhelar la muerte. Tunay se apartó de ella y le desató las manos y las piernas. La señora B.C. se tapó con un edredón y apartó la mirada, demasiado avergonzada para decir algo, demasiado avergonzada para mirar a su hijo. Ni siquiera podía encontrar la puntada para quitarse el pliegue de la boca. El día salió de su habitación después, pasándose la mano por el pelo, y se fue a su habitación. La señora B.C. no durmió esa noche, lloró toda la noche. A la mañana siguiente, Felicia entró rápidamente en la habitación de su madre para saber cómo estaba y la encontró hecha un desastre. «Mamá, ¿qué te pasó?» Su madre tenía tantas ganas de contarle, o al menos de contárselo a alguien, pero no sabía cómo empezar. No encontraba las palabras para explicar cómo le decía eso a su hija. Su hermano la violó, se preguntó a sí misma y guardó silencio. Su hija sabía que algo no iba bien con su madre, pero se negó a decirle cuál era el problema esa mañana. Salió corriendo y empezó a gritar el nombre de su hermano. Los dos fueron llamados más tarde por el servicio para que vinieran a conocer a su hermana, ya que las habitaciones estaban tan separadas que era casi como si estuvieran en edificios diferentes debido a lo grandes que son las casas. «¿Por qué me molestas esta mañana?», preguntó Tunde. Inmediatamente citó a su hermana. Yo no dijo nada, simplemente se acercó a su hermana y la atrajo hacia sí. Estaba sentada en uno de los sofás del salón. «¿Por qué te has vuelto tan fría? ¿Por qué la ira es tu primera reacción cuando te llaman para que salgas? ¿No ves mi cara de infelicidad?» «¿Qué te pasa?», preguntó Felicia. «Felicia, mejor cuida lo que dices. Ya no soy solo tu hermano, sino que ahora soy un padre para ti en esta casa». Felicia se burló de esto. Yo estaba molesto con su hermano Tunay. ¿De verdad cuál es tu problema con esta posición forzada? Te has dado a ti mismo de quién es el padre. Ahora estás tan fuera de alcance. Tunay finalmente se sentó también, permitiendo que Felicia finalmente hablara. Su madre no está bien. Felicia rompió a llorar mientras decía esto. ¿Quieres decir que mi madre no está bien?, preguntó yo, aún abrazándola. La vi esta mañana y estaba hecha un desastre. Esto no parece estar relacionado con la muerte de papá. Algo va terriblemente mal. Creo que es solo tu instinto de niña. Madre está perfectamente bien. Tunay, dijo, tratando de desestimar el caso. Los hermanos, excepto Tunde, fueron a la habitación de su madre. Para entonces, la señora Bey había logrado bañarse y ventilado su habitación, así que el hedor a humo y sexo ya comenzaba a salir de la habitación. «Madre, ¿cómo estás?», preguntó yo apoyándose en la pared de la habitación de su madre. «Estoy bien». La señora B.C. dijo que porque su madre no les había dicho cuál era el problema. Yo se fue de la habitación más tarde. La señora Bey le dijo a su hija, «Me siento muy sucia. Hay tantas cosas que quiero decir, pero mis labios no pueden distinguir las palabras porque estas palabras que necesito decir son como un cuchillo en los oídos de quien las escuche. Para siempre.
Desnúdame con esto. La señora Bey empezó a llorar, aunque Felicia no sabía de qué hablaba su madre. Sabía que debía ser algo grave, y el hecho de no poder evitarlo la hacía sentir tan impotente. Así que ella también empezó a llorar. Felicia finalmente dijo: «Seré tu tela». Madre, ¿qué confundió a la señora B.C. cuando dijo estas palabras? Tienes que decirte que te desnudes. Seré una gran tela que cubrirá esa desnudez. No te juzgaré. Madre, lo entenderé y no tienes que decírselo al mundo. Puedes decírmelo y estaré ahí para ti. La señora Bey empezó a llorar de nuevo, así que Bey la abrazó muy fuerte y permanecieron así durante mucho tiempo esa noche. Sabía que llegaría otro día, lo sabía, pero su corazón ni siquiera había sanado de la tortura anterior. Todavía está tan roto. Su físico no se parecía en nada a lo que había pasado su espíritu. Estaba destrozada por dentro. La señora B.C. había pensado en asesinar a su hijo muchas veces, pero no tenía valor. Para hacer eso, ¿cómo toma una vida por la que sufrió tanto para traerla al mundo? ¿Cómo mata a su propia sangre? Simplemente se habría suicidado, pero tenía miedo de que Tunde continuara con lo que le está haciendo a ella, a su hija. ¿Quién sabe hasta dónde puede llegar este sectario? Además, temía que su hijo también les hiciera un gran daño a otras personas. Esa noche, cuando llegó el día, la señora Bey apenas pudo dejarse influenciar por su amor maternal. Decidió que lo que se hiciera, se haría. Al día siguiente, la señora B.C. consiguió veneno. Rápidamente envenenó una bebida y la colocó sobre una mesa mientras esperaba a su hijo. Entonces llegó el día como siempre. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, madre», dijo mientras comenzaba a desabrocharse el cinturón. «Oh, eso me recuerda que te guardé un jugo». El día se sorprendió cuando su madre le entregó el vaso lleno de jugo. De repente, comenzaron a reír. Se rió tanto que la señora B. se sintió. Un día, un escalofrío recorrió su cuerpo. Tomó el vaso, fue al baño y vació el contenido en el lavabo. Luego regresó a la habitación con su madre. «¿Tunay?», preguntó. «¿Crees que envenené tu bebida cuando fuiste a tirarla?», sonrió. «Tu muestra de amor a un hijo que ha sido malvado contigo es alarmante y casi no me fío». Inmediatamente se abalanzó sobre su madre y comenzó a violarla. Después de ese día, la señora Bey se dio cuenta de que tenía que hacer algo rápido. Su siguiente paso fue huir. Ni siquiera había intentado salir de casa desde la muerte de su esposo, pero decidió irse para siempre. Ese día tomó su caja y metió algunas de sus pertenencias dentro. Observó por la ventana durante aproximadamente una hora hasta que vio a Tunay salir de casa. Así que salió corriendo, se subió al coche e intentó escapar, pero el portero se negó a abrir la puerta. Abrió la verja. Le pidió al portero que abriera la puerta porque se negó cuando tocó la bocina. Mi ogro dijo: «No debería abrirte la puerta. El ogro dio tales instrucciones en mi propia casa. ¿Vas a abrir esta puerta ahora?». El portero seguía inmóvil. Dije: «¿Quién te dijo eso, ogro?». «Un día. Solo necesito ir a la tienda y abrir la puerta». La señora B.C. casi gritaba, pero el portero seguía negándose. La señora B.C. salió del coche e intentó abrir la puerta, pero descubrió que estaba cerrada. Frustrada, la señora B.C. regresó a casa decidida a no soportar otra violación por parte de su hijo. Ese día tomó su teléfono y llamó a su única hija. Volvió de casa de su amiga, Felicia. «¿La oferta que me hiciste de ofrecerme un paño sigue intacta?». «La oferta siempre está disponible». Con esto, la señora B.C. le contó todo a su hija. Le contó cómo su padre era un ritualista y lo que ahora tiene que enfrentar por ello. Al final de su historia, Felicia temblaba tanto que la señora B.C. tuvo que abrazarla. Finalmente, lo consiguió. «De sí misma no tengo ninguna culpa por ti. Madre, te casaste con un hombre. No lo sabías, no hiciste preguntas. Cuando debías haberlo hecho, pero no lo haces. No voy a echarle la culpa a ese hombre. Lo sé. Has intentado matar a Tunde y creo que podemos lograrlo juntas.
La madre y la hija decidieron cómo iría esa noche, como siempre. Llegó el día de Tun para su madre y empezó a tirarle de los pantalones. La señora BC estaba envuelta. Estaba acostado en un edredón y estaba mirando hacia el otro lado cuando llegó. Se subió a la cama e inmediatamente le quitó el edredón a su madre. La señora BC le clavó un cuchillo en el pecho antes de que pudiera reaccionar. Felicia abrió el armario en el que se había estado escondiendo y lo apuñaló repetidamente en el cuello, causando que Tunde cayera y muriera. Cuando murió, la señora BC lo atrajo hacia sí y comenzó a gemir. Siento haberte fallado. Lo siento mucho. Lo siento, Tunde. Te quiero mucho y te perdono. Felicia cayó al suelo. El ruido hizo que yo corriera a la habitación y se encontró con la escena más horrible que jamás había visto. Vio a su hermano tirado en un charco de su propia sangre. ¿Qué había sucedido?, preguntó. Confundida y asustada, Felicia narró la terrible experiencia que sufrió. Decidieron que debían encubrir su muerte para que el ritualista no les hiciera pagar por lo sucedido. Hicieron una hoguera en la casa y dejaron el cuerpo de Tunde dentro. La casa se incendió. Más tarde se supo que Tunde estaba tan borracho que no pudo correr cuando la casa empezó a arder. La familia solo supo que seguía arrastrándose cuando llegaron a ella. Cuando el fuego fue demasiado grande para que pudieran regresar, la familia abandonó el estado de Lagos y vivió con discreción. Se las arreglaron con lo poco que tenían, pero con la alegría de no ser parte de la maldad de la secta de la hermandad. ¿Creen que la señora BC debería haber jurado en lugar de matar a su propio hijo, o creen que su acción es justificable por lo que Tunde le hizo? Me gustaría leer sus opiniones sobre esta historia. No olviden suscribirse a nuestro canal para ver más historias interesantes. También pueden ver otras historias interesantes en nuestro canal.